Bien, entonces esta es la última clase y lo que vamos a hablar hoy día es sobre la evaluación de los clasificadores. ¿Ya? Los clasificadores ya dijimos que lo que eran, ¿cierto? Ustedes ya lo manejan, ya, ¿cierto? Esencialmente hay que separar dos tipos. ¿Ya? Los que el clasificador recibe un vector de entrada, ¿cierto? Una función que recibe algo de entrada, la gran mayoría, un vector, ¿cierto? Bueno, tiene que haber visto que con deep learning uno puede decir fd y la entrada es una foto, o mejor aún, uno puede poner una lista de fotos, por ejemplo, entrada del clasificador, o mejor aún, una lista de listas de fotos. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la estructura de aquí en deep learning? Del input que puede ser un vector o una lista de vectores, que es una matriz o una lista de matriz. ¿Cómo se llama eso? ¿El vector de característica? ¿Ya? O sea, sí, este es el vector de características, que es un Ah, vector, ¿ya? Pero esto es un vector. ¿Ya? A ver si me estoy confundiendo. Entonces, este es el vector y la salida es tipo 1, 2, 3, ¿cierto? O el otro, o 0, 1, un clasificador binario o uno multiclase. ¿Ya? La entrada es un vector y dice cuál es su clase. ¿Ya? Entonces, ahí están los multiclass y están los binarios, dependiendo de la salida. Pero en todo esto la entrada es un vector. ¿Ya? Con Deep Learning, lo que tiene que haber visto es que uno puede hacer un clasificador sobre más cosas más allá que vectores, ¿cierto? Como listas de vectores sobre lo que es una matriz, ¿ya? Que es una imagen. Pero una imagen también tiene canales y uno puede hacer un clasificador que reciba una imagen de varios canales, o lo mismo, una lista de imágenes, y que esto sea clasificado en tipo 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Ya? O además, o ni siquiera uno puede crear un otro clasificador que reciba una lista de imágenes, de algo de 4 dimensiones. Entonces, esta entrada se generaliza a cualquier forma de números. Y ustedes, la pregunta que les quería decir, ¿cómo se llama esto en terminología y de Deep Learning? Esta estructura que son números pero organizados de distintas dimensiones. Tensor. Un tensor, gracias, justamente. Sí. Gracias. Un tensor, ya. Ya, entonces, que sepan que entonces esa es la habilidad de Deep Learning. La maravilla es que ahora es un tensor y en un tensor el dato a clasificar puede tener gran riqueza y que los clasificadores clásicos recibe un único vector y hay que arreglársela entonces para algo que es muy complejo, convertirlo a vector. ¿Ya? En cambio, con Deep Learning, la gracia es que ahora puede ingresar una estructura de tensor que es un tensor entonces es un array o un vector, es como un tensor de orden 1, una matriz es un tensor de orden 2, ¿cierto? Una lista de matrices, como un cubo, es un tensor de dimensión 3 y uno puede tener una lista de estos cubos, y eso sería otro tensor de orden 4. ¿Ya? Y esos son los tensores. Bueno, para ahora, en el taller, espero que probamos solamente el simple clasificador con un tensor de orden 1, es decir, un vector. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es un caso muy especial, que este vector es el vector de características, que es el que representa el elemento del mundo real, y que a ese elemento del mundo real ustedes le tienen que calcular atributos, y para esos atributos ustedes son los que tienen que clasificar. Ya, eso ya lo hemos hablado varias veces. Bien, entonces está el clasificador binario, el multiclase, dependiendo cuál es su salida. ¿Ya? Y no solo eso, aquí espero que ustedes sepan que más que la salida, un clasificador dice qué tan seguro está de esa salida. Un clasificador no solo dice un número, sino que además dice un valor de confianza de su salida. ¿Ya? Que es lo que se llama un score o valor de confianza. ¿Ya? Entonces, para este vector, yo digo, esto es una clase, no sé, camión, no, ya no camión. Si compra, entonces que es un ejemplo del cliente, si compra, pero no solo eso, dice con 0.74.
¿ya? En el caso de un clasificador binario, a veces ni siquiera dice cuál es y uno lo entrena diciendo un valor de entre 0 y 1 y el 1 es positivo, el 0 es negativo, el uno sí, el otro no y un valor ahí continuo entre medio que dice qué tan seguro es de que sí o de que no. Eso es una forma. Ahí todo depende del clasificador, de cómo lo están entrenando. ¿Ya? O a veces el clasificador, las salidas son dos números, si es que es un clasificador binario. Entonces, este es la clase para no, para sí, y aquí dice, no es 0.8 y sí es 0.2. ¿Ya? Y esa es la salida del clasificador para cada vector. Y en realidad no dice esto, sino solamente dos números y uno tiene que interpretar que la primera columna es el no y el otro es el sí. Y ahí si es multiclase, esto tiene varios. ¿Ya? Ya, eso es necesario que si no lo sabéis, me imagino que lo tienen que saber. ¿Ya? Usualmente estos scores suman uno, ¿ya? Pero no necesariamente. Dependiendo del clasificador, a veces en el clasificador KNN por distancias, a veces uno lo maneja como distancias. Y cuando es cero es que está muy seguro. Y cuando el número más grande es porque está menos seguro, está más lejos. ¿Ya? Eso sí que uno lo modela como distancia. ¿Ya? Pero al final es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en el caso particular de un clasificador binario, ¿cierto? Que entrega positivo y negativo. Por ejemplo, supongamos que tenemos fotos, ¿ya? Y estas fotos se van a clasificar, las vamos a clasificar en positivo o negativo. Entonces, el, el clasificador dice, ante la pregunta, detecta fotos del Caribe. ¿Ya? Supongamos que estamos haciendo deep learning para clasificar imágenes. Ya que no es el punto, ya, pero aquí tenemos dado una entrada, tenemos su salida. Entonces esto dice no, o sea, positivo, negativo, 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 y acá hay un positivo, positivo, positivo. Este es el positivo para fotos del Caribe. ¿Ya? Y queremos evaluar qué tan bueno es este clasificador. ¿Ya? Entonces, si nuestro clasificador da esta salida, tenemos que medir qué tan buena es. Y aquí es donde dice, un, necesitamos la respuesta correcta, es decir, la etiqueta que le dan los seres humanos a esto. ¿Ya? Y ahí es donde aparece el tema de esto es la respuesta, sería un negativo, esto es foto Caribe positivo, negativo, esto es un positivo, esto es un positivo y esto es negativo, ¿cierto? La portada de Antofagasta no es el Caribe, y esto es un negativo y esto es positivo. Mira, esto es curioso y me gustaría ahí mostrar, no sé si se alcanza a ver, igual está chico. Esto es negativo, uno diría, pero está mal. Hay dos razones. O puede ser que efectivamente está mal etiquetado, hay que convivir con datos mal etiquetados en una proporción mínima, sí. ¿Ya? Pero en este caso, yo diría que como yo puse la imagen, efectivamente es un negativo porque es una foto de la tercera región ahí ¿cómo se llama? En Copiapó a la costa. Bahía Inglesa. Y que dicen que es como el Caribe. El tema es que el agua es recontra fría, ¿ya? Pero Caribe. ¿Ya? Y efectivamente parece, pero uno sabe por datos externos que uno no es. Pero si uno lo viera, esto sería así. ¿Ya? Bueno, quizás falta una palmera. Ya, ya. Entonces, el punto es que, hay que evaluar esto. ¿Y cómo se evalúa? Es, supongamos que tenemos todos los datos de entrada, entonces tenemos el conjunto de los que son positivos en realidad. Estos son las fotos que son del Caribe. ¿Ya? Y uno los pasa por el evaluador. Bueno, todas las fotos que están fuera no son del Caribe. ¿Ya? Y el clasificador dice eso, respondió a estos que son positivos, y entonces ahí tenemos las intersecciones y estos son correctos. Los de acá afuera son correctos. Y acá hay los que están en esta zona son incorrectos y estos también son incorrectos, ¿cierto? Y ahí entonces están los dos tipos de incorrectos. ¿Ya? Y yo creo que estos son los positivos correctos. Y estos son, estos de esta zona de acá, estos son, dijo positivos, pero estaba equivocado, por tanto, estos son falsos positivos. Y estos que el sistema respondió negativo, pero no lo son, entonces estos son falsos negativos, ¿cierto? Y estos son true positive y true negatives. Ya. Ok, nada del otro mundo, ¿cierto? Los conocemos. Y con esto, y lo que hacemos es que ordenamos esto con una estructura de cantidades. O sea, sumamos en cada una de las cuatro zonas los números y nos da esto, y creamos esta matriz. ¿Ya?
donde decimos las 4 zonas que habían ahí, las ordenamos y aquí ponemos el numerito de cuántos ejemplos hay en cada uno de estos casos, ¿ya? Y entonces dijo positivo y era positivo. La realidad y versus lo que dice el sistema. Aquí eh, hay que decir que no es, esta es la forma en que creo que es la más clara y la que he visto que es más común, ¿ya? Pero hay casos donde a veces uno ve y los ponen cruzados al otro lado, ¿ya? Entonces igual hay que cada vez que pongan una matriz de confusión, por favor digan qué significa la fila y la columna, ¿ya? A veces uno se equivoca, ¿ya? O a veces la librería lo entrega en el formato que uno no uno cree y era el opuesto, ¿ya? De ahí eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Ya, lo que me interesa es que vean que los tipos de errores, falso positivo y falso negativo, ¿ya? El error tipo uno y el error tipo 2, ¿ya? Eh, Eso ya es algo que hay que diferenciar. Hay dos tipos de errores, ¿ya? Entonces, en todo clasificador, siempre hablan de buenas y malas. Y ok, eso está bien como para hablar en forma ahí rápido, coloquial, así como discutir, pero la verdad es que cuando uno necesita evaluar, hay que diferenciar los dos errores. Ya son muy distintos los dos errores, un falso positivo y un falso negativo, muy distintos, no son errores, ya son dos cosas, dos tipos de errores que hay que tratarlos distintos, ¿ya? Y significa distinto, es distinto decirle a alguien que no tiene cáncer, que sí tiene cáncer, a alguien que sí tiene cáncer, decirle que no tiene cáncer, ¿cierto? No, no es lo mismo, ¿cierto? Ya. Así que espero que vean eso. Ahora, eh, esta nomenclatura, decirle falso positivo, falso negativo, yo creo que es más claro en medicina y otras partes de la ciencia, les llaman error tipo uno tipo 2 con unos nombres muy mnemotécnicos, muy poco mnemotécnicos en realidad. Tipo uno tipo 2 y siempre estuve en la duda de, de- de- uno se confunde. ¿Cuál es el uno cuál es el 2? ¿Alguien tiene alguna regla mnemotécnica? ¿Alguien sabe algo? Así hay como un cuento, ¿no? Que lo escuché hace un par de años y me parece que ya yo creo que se lo voy a contar. ¿Ustedes conocen el cuento de Pedrito y el Lobo? Sí. ¿Cierto? Sí, Lo muy conocen, conocido. lo conocen Pedrito y el Lobo, ¿cierto? Pedrito primero va y era un niño de decidido como desde el campo, imagino, porque decía, viene el lobo, y me imagino que la gente tenía sus ovejas ahí, entonces dice, viene el lobo, y todos salen corriendo a cuidarse del lobo, y Pedrito se mata la risa, ¿cierto? Cabro malo, ¿ya? Maldoso, ¿ya? Ya, eso es lo que estaba diciendo ahí, es que está dando un falso positivo, ¿cierto? Está diciendo que viene el lobo cuando no es, ¿cierto? Y entonces al principio se mata la risa porque les da falsos positivos. Y la gente sale, se va a cuidar, cuida a la oveja y todo, y no era. Ah, y luego, el cuento continúa en que de repente está Pedrito y dice, viene el lobo de verdad, y la gente ya no le cree, dice, ya me está molestando. Y no fue, y efectivamente venía el lobo y le comió la oveja, ¿no? O en otras variantes del cuento se come a Pedrito, ya, pero digamos que se come la oveja. ¿Ya? Ya, y eso es un falso negativo. La gente es un falso negativo, porque dice, la verdad es que no viene el lobo y venía, ¿cierto? Ya, error tipo uno. Entonces en el cuento el primer error es un tipo uno, en el cuento el segundo error es el tipo 2. Ya. Espero que lo recuerden, ya no se les va a confundir de nuevo. Tipo uno, tipo 2. Ya, eso. Bueno, avanzando entonces, total aquí están, entonces esta es la matriz de confusión. Y aquí hay unas métricas que uno va calculando, los números. Entonces las respuestas correctas son, la suma de estos dos son todos los true algo, ¿cierto? Son las respuestas correctas, así que esos son total. Y los falsos algo son los T asteriscos, los true algo y los F asteriscos, ¿cierto? Pero hay un par de números más interesantes, el total de positivos del sistema,
esto igual es importante porque si dice estamos detectando cáncer, entonces esto es el total de gente a lo que según el sistema dice que tiene cáncer. ¿Cuántos positivos está dando el sistema? Independiente de los que se equivocó. Así que este es el total de positivos y bueno, y el cantidad de positivos del ground truth son los positivos, pero estos son acá. ¿Ya? ¿Ya? Y la cantidad de respuestas correctas que lo llamaremos accuracy. Hay varios, hay varias traducciones en español. La verdad es que prefiero no, por favor, no usen ninguna. La que sea va a confundir. ¿Ya? Así que, y que dice estos dos números, los verdaderos con respecto al total. El porcentaje de respuestas correctas de todas las respuestas que dio el sistema. ¿Ya? Accuracy. ¿Ya? ¿Por qué accuracy? Que algunos le llaman precisión, pero eso se va a confundir con precision, que es el que va a ver después, y algunos le llaman eh, exactitud, he visto que le ponen otros exactitud, ¿ya? Pero que son en una medida y exactitud, pero esto es como raro, ¿ya? No, yo creo que no aplica, está muy raro. Entonces prefiero, por favor, llámele accuracy. ¿Ya? Ha sido y uno sabe qué es eso, ya que de todas las respuestas, cuántas buenas son. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay un par de medidas más interesantes que el que se llama, de todas las respuestas que dio, cuántas eran positivas, es decir, de todas las veces que dijo cáncer, el clasificador tiene cáncer, entonces en realidad cuántas veces efectivamente tenía cáncer y cuántos no, y eso es la precisión. Ya, la precisión es interesante de saber porque la precisión es lo que siente el error más evidente, el error más visible del clasificador. ¿Por qué? Porque cuando tú les vas diciendo a las personas, después eso lo van a medir, y esa es la que se mide súper. El usuario final está muy ligado a esto. Por ejemplo, un detector de spam. Bueno, aquí les tengo que contar alguna vez, o sea, todavía, ya, en la empresa de un clasificador de correos. Era en un banco. Había un clasificador de correos de que uno dice si es que el correo lo respondió el ejecutivo de cuenta o no. ¿Ya? Entonces le llega un correo y después hay que ver si es que lo respondió o no, porque claro, uno puede ver si es que presionó reply, ¿ya? Pero puede ser un poco más elaborado porque después los ejecutivos de cuenta, como lo estaban midiendo por respuesta correcta, o sea, por respuesta, empezaron a responder todo, le llegaba una pregunta, así como un cliente decía, hoy puedo hacer esto, y le respondían, ok, lo veo. Y entonces estaba respondido el correo, ¿ya? Pero eso estaba mal porque no le respondió. Entonces hubo que implementar un clasificador de si la respuesta eh, respondía a la pregunta o era una respuesta solamente para marcar. ¿Ya? Y ahí hice un clasificador. ¿Ya? Y entonces ese clasificador, como todos los clasificadores, tiene un porcentaje de precisión. ¿Ya? Y ahí el caso significaba una precisión mala era porque la respuesta que él le dijo responder y le respondió con la respuesta y el clasificador dijo que era incompleta y que no era respuesta, ¿ya? Y le parecía malo, hoy no respondió este correo. Y él decía, pero sí, lo respondió y entonces esta precisión era, si es que se equivocaba, si tenía muy baja precisión, el sistema empieza a funcionar mal y nos tira algo. Es como un detector de spam también, ¿cierto? Un detector de spam es el error evidente de cuando fallan en detectar un spam y te da como positivo a spam, no, perdón, un detector de no spam sería. Cosa que de repente se cuela un correo que es spam dentro de tu casilla. ¿Sí? Entonces una idea es un falso positivo para no, perdón, ser un detector de no spam, un correo de correo de verdad. ¿Ya? Y en ese caso, ese detector, cuando da un falso positivo, se pasa un correo que era basura y aparece en la bandeja. ¿Ya? Y el tema ahí es que si es que ese detector tiene una baja precisión, es decir, da muchos errores, uno se llena de spam. ¿Ya? ¿Ok? Pero el otro error es el recall, que es lo que está dejando fuera. La gente que dijo no cáncer, no cáncer, no cáncer, y de repente se me pasó uno con cáncer por ahí. ¿Ya? Usualmente el recall es un error escondido y que la mayor cantidad de las veces las personas no se dan cuenta de que existe ese otro error, el falso negativo. ¿Ya? Y que en el caso del spam es como cuando un correo de verdad se va a la casilla de spam y en realidad cuando pasa eso uno lo pierde nomás. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces este recall es
es un error medio escondido, pero que es muy importante también, pero que de lo que he visto, cuando la precisión es muy baja, se nota de inmediato. Cuando el recall es muy bajo, como que cuesta que la gente se dé cuenta, ¿ya? Pero uno tiene que tener un sistema en que convivan, que tenga bajo los dos, por supuesto, para que sea usable, ¿ya? Bien. Y el tema es que, ¿cómo uno controla? Porque uno dice, este sistema tiene buena precisión, bajo recall, o buen recall, baja precisión, ¿ya? Hay sistemas donde uno comparar y mejorar uno que sea el mejor de los dos, o sea, que tenga los dos bajos. Y para hacer eso es que existe otra métrica que combina estos dos y es conocida como F1, ¿ya? F1 se le llama uno podría ser el promedio de precision y recall, ¿cierto? Precisión uno es la mejor y recall uno es la mejor, ¿ya? Eso se logra cuando los dos errores son cero y tienen unos 100%, pero en la medida que alguno de estos aumenta, si es que aumenta este, entonces la precisión baja, y si es que este de aquí es muy grande, entonces el recall baja, ¿cierto? Esto es precisión, así se lee, y esto es recall, ¿ya? Y estos dos números se promedian, entre comillas, se promedian, y sale lo que se llama el F1, ¿ya? Y uno usualmente quiere el clasificador que maximice el F1, ¿ya? Que logre el F1 más grande, ¿ya? Bien, vean cómo el F1 entonces depende de esto con esto. Y este de acá, fuera. No, vean cómo el true negative se borra. ¿Ya? Y eso es lo común, ¿ya? Y eso es algo que es buena idea en general. ¿Ya? En los clasificadores, por ejemplo, un detector de cáncer, si van pasando personas, la gran mayoría de las personas no tiene cáncer, ¿cierto? Y por tanto, si yo hago un detector que haga esencialmente nada y diga no, tiene cáncer, no, tiene cáncer, no, va a sacar un 99% en la población, ¿cierto? Y lo pruebo, va a sacar 99 ya, digamos. No sé, en realidad, ¿cuánto será el porcentaje de cáncer en la población? ¿Alguien sabe? ¿No? Un 1% debe ser, ¿no? Bueno, no tengo Sí, idea. son casos muy, muy aislados. O sea, dependiendo de la población, son bastante aislados, pero claro, depende de muchas cosas y a veces puede ser ese problema del desbalance de las clases y ahí empieza. Claro, claro, y del conjunto. Ya, pero ya, supongamos que la población es menos de un 1%. Entonces, si algo, digo, un detector de cáncer que diga no y lo van a probar, voy a tener un 99% de accuracy. De accuracy. Accuracy va a tener un 99%. ¿Por qué? Porque este número, el true negative, es muy fácil, ¿ya? Ya, eso es lo que usualmente sucede con la evaluación. Y por eso es que la accuracy es muy malo, porque en clases desbalanceadas no dice nada. Y uno muestra, tengo 99%, y la verdad es que no es nada. ¿Ya? Porque este número, en casos muy comunes de uso de clasificadores, este número domina totalmente, es un número absurdamente grande comparado con los otros, ¿ya? Por eso, para evaluar, es común, vean cómo es precision, recall, y el promedio, bueno, la media armónica en realidad, entre estos dos formas de ignorar ese true negative, ¿ya? Y esa es ¿y por qué? Para evitar esos problemas en las clases desbalanceadas, ¿ya? Y ahora sí es difícil en ese caso de detectar cáncer, ahora uno compara números pequeños, ¿ya? En general. Y ahí sí salen números más razonables de que 50, 80, 90, y que el 90 sí significa algo bueno, ¿ya? Bueno, ya, entonces, primero vean que me gustaría hablarles sobre la media armónica, ¿ya? Ustedes espero que lo hayan visto antes, pero la media, o sea, esta F1 yo creo que ya lo habían escuchado, ¿cierto? En clases. Sí, profe, la habíamos pasado. Ya. Y le mencionó, ¿por qué es media armónica? ¿Por qué no el promedio? ¿Por qué no? ¿Por qué armónica? ¿Por qué salen con esta cosa rara? ¿No es mejor precision más recall dividido en dos? ¿Me dijeron por eso? ¿Por qué? Ah, ya. ¿No? Bueno, aquí tengo eso.
Es que es parte del análisis de los datos y uno tiene que saber esas métricas, entender por qué son así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después uno empieza a jugar y después para que uno cuando le digan promedio, digo, no, tiene que ser la media armónica. ¿Y por qué? Primero entendamos las medias. ¿Ya? Está la media aritmética, la que todos conocen. La media geométrica, yo sé que algunos la conocen, de hecho en algunas universidades se usan. Algunas, la Santa María, no conozco otra en realidad. ¿Alguien me confirma, no? O sea, ¿alguien usó? ¿No? Bueno, entiendo que algunos calculan los promedios de notas con la media geométrica. Y la media armónica, no, nadie lo calcula. La media armónica, se lo voy a comentar ahora por qué. ¿Ya? Supongamos que tenemos, son notas, ¿ya? Un 4 y un 4. Dos pruebas, y si es que tienen sobre 4, aprueban, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Están en esta situación. Entonces sacan un 4, tienen un 4 y multiplicarlos y la raíz cuadrada, 4 por 4, 16, raíz cuadrada, 4, por supuesto. Y la media armónica, vean la fórmula de la media armónica, a veces dan esta fórmula 2 por x por y dividido en la suma, pero eso proviene de lo que en realidad la media armónica es promediar los inversos. Es el número, invertirlo, esto elevado a lo menos 1, es decir, 1 partido en esto. Vean que es la misma media, solo que ahora los vamos a dar vuelta al número, promediamos los números dados vueltas invertidos, el recíproco se llama eso, ¿ya? Los promediamos y luego calculamos de nuevo el recíproco, ¿ya? Y eso nos da un número entre medio de los dos, ¿ya? En este caso, bueno, va a ser como un cuarto más un cuarto dividido 2, bueno, un cuarto, y eso lo damos vuelta y va a quedar 4. Bueno, no hay gracias, el promedio es como un número entre medio y son dos iguales. Y ahora, ¿pero qué pasa con 3.5? Ustedes ya del colegio saben que se sacan un 3, después se sacan un 5 y aprueban, ¿cierto? Un 4. ¿Qué pasa con la media geométrica? Necesitan la calculadora. Me voy a tener aquí porque creo que es importante para entender estas cosas. 3 por 5, 15, y raíz cuadrada de esto es 3.87. Están reprobados. Ya, en la Santa María. 3.87. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Ven el efecto? 3.87. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que va pasando? ¿No? Como que va Esto penalizando valora más la más, diferencia. claro, ¿Cierto? esto valora más el hecho de tener notas parecidas, buenas, que tener una buena y una mala. ¿Cierto? Y yo creo que con tres elementos se acentúa más todavía. Sí. Pero, a ver, veamos, un 2 y un 6. Si se sacaron un 2 en la primera prueba, entonces con un 6 en la segunda, se sacan un 4, ¿cierto? Ya, ahora veamos, 2 por 6, raíz cuadrada, un 3.46. Profesor, ¿Ya? Dime. de hecho había un caso, yo soy de la Santa María, porque de hecho siempre dan el ejemplo de que, pero eso se hacía antes, ahora por lo menos cuando yo salí ya no se hacía, Ya. ya no habían abandonado el tema de la geométrica porque era muy dañino para probar, era súper difícil, entonces Difícil, después lo sí. cambiaron por el promedio. Pero yo conocí gente que fue profesores que estudiaron ahí, que les tenían la media geométrica y decían que, por ejemplo, era súper, ¿cómo se llama? Peligroso ese sistema, porque si una persona, por ejemplo, faltaba un certamen, le ponían un 0, y aunque se sacara la mejor nota en los Cero. demás, ya estaba reprobado de inmediato, porque la media geométrica le daba 0. Por supuesto. Un 0, ya se fue. Sí, sí, y bueno, aquí vemos si tiene un 1. Si tiene un 1 y un 7, ya se va a sacar un 2.6. Ya está reprobado, ¿cierto? Bien, bien, bien. Entonces, aquí que me confirme. Ya. Pero ven entonces que justamente castiga el 1, vean cómo lo castiga. No puedes, aunque tenga un 7, jamás va a quedar en la mitad, ¿ya? Como bien decían por ahí, castiga las diferencias altas, favorece igualdades, ¿ya? O, dicho de otra forma, si es que tengo dos números y los promedios tiende hacia el más bajo, ¿ya? Ok, eso es la media geométrica, pero ¿qué sucede con la media armónica? ¿Ya? La media armónica, entonces, ¿qué pasa con un 3 y un 5 en media armónica? Lo que hay que hacer es que es un tercio, se promedia con un quinto. Aquí me voy a quedar corto con la calculadora. Voy a sacar mi Excel
un Excel antiguo. Entonces tenemos 3 y 5. Entonces este es igual a 1 dividido en este. Este es igual a 1 dividido en este. Estos dos se promedian. Promedia el típico. Esto es igual a S más S dividido 2. Y ahora este número es igual a 1 dividido en S. Ya, se ve cómo se calcula la media armónica, para que no sea al menos una vez que aprendí eso, ya la fórmula me da lo mismo, me acuerdo de cuál es. O se aprende de esa forma, 2 multiplicado por algo y o es igual a 2 por este dividido en S más S. Ya, da lo mismo. Ya. Pero para que vean, yo creo que se entiende más que uno los va dando vueltas. Entonces, este promedio da 375. 375. Un 2 y un 6. Un 3. Y un 1 y un 7. Un 1,75. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la media armónica? ¿Alguien? ¿Conclusión? ¿No? ¿Conclusión? ¿Qué pasa con la media armónica? O sea, es como el caso anterior, pero más acentuado aún. Exactamente, ¿cierto? ¿Cierto? Así que si es que Castiga más las diferencias. Claro. castiga aún más las diferencias. ¿Ve? Entonces, si es que la Santa María se quejaban con medias geométricas, menos mal que no hicieron media armónica, ¿ya? Porque ahí sí que ven que es duro, es aún más duro. ¿Ya? Se puede hacer algo más duro, por si acaso, se puede hacer algo más duro, y algo más duro sería tomar el mínimo entre x e y. ¿Cierto? Que aquí esto sería 4, 3, 2, 1. Ya, eso sería aún más duro, ¿cierto? Que para aprobar un curso, la nota de aprobación, o sea, tu nota final es el mínimo de todas tus notas, ¿cierto? Recontra, te sacaste una prueba que saque un 3,8 y estás aprobado, ¿no? Ya, eso sí que ya sería el siguiente paso en extremidad, en extremidad, no, en el caso extremo. Ya. Bueno, ya, entonces, ya, ¿por qué me estoy deteniendo y diciéndole esto? Ya, porque la media armónica es una forma para castigar grandes diferencias. Entonces, si tenemos un clasificador que tiene distintos falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? Entonces, y estos dos errores son los que influyen en el resultado final. No queremos un clasificador desbalanceado para uno o para el otro. Nos interesa uno que se equivoque, pero que se equivoque igual en ambos. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo cuando queremos maximizar el F1. ¿Ya? Ya, espero que vean eso. ¿Ya? Y que si algo tiene precisión 100 y recall 0, va a tener un 0. ¿Ya? Es muy malo. O precisión 0,95 y recall 0,05 va a estar muy bajo. Va a ser un clasificador muy malo. ¿Ya? Aun cuando uno lo maximice. Ya, espero que haya valido la pena. Ya, bueno, aquí los tenía anotados. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno. Y ese es el truco. Entonces, cuando ustedes quieran promediar números, es comúnmente, y si ustedes tienen distintos indicadores para algo, no sé, el indicador de, quiero algo que sea el indicador de eficiencia y el indicador de costo, y quiero encontrar el mejor, dependiendo del caso, algunos ponen el promedio, pero a veces, siendo así más data scientist, a veces uno quiere la media armónica, para que vean que la media armónica es una herramienta que uno puede usar, de entre medio. Bien. Ahí dice, media armónica favorece los valores similares entre sí y penaliza cuando tienen mucha diferencia. Ya, ese es un punto que creo que les quede. ¿No? Bueno, hay otra matriz de confusión que se llama la matriz de confusión normalizada. Vean que ahora lo que uno va a hacer es que no es el true positive, true negative, esta matriz que les tengo acá con los true positive, con los números, esos son las matrices de los números de ejemplos, ¿ya? Pero a veces, el número de ejemplos, como hay que andar calculando, a veces uno quiere porcentajes para ver tendencia, más allá de si un 5, un 25, un 18, uno quiere las relaciones entre ellos. Y lo más común es calcular lo que se llama el True Positive Rates, el True Negative Rates,
y bueno, false positive rate y false negative rate, que esencialmente es normalizar por fila en esta matriz. Entonces, aquí uno pone porcentaje, aquí uno pone 10%, 90%, 80% y 20%. ¿Ya? Ya, esos se llaman así. ¿Ya? Y ahí uno ve como distribuciones, es decir, de todos los que, recuerden, aquí esto es el caso real, de toda la gente que tiene cáncer, entonces ahí uno ve cuántos porcentajes fueron detectados y cuántos se fueron. Y dentro de la gente que no tenía cáncer, qué porcentaje se fueron. ¿Ya? No fue detectado el error para ese subcaso. ¿Ya? Entonces, ese es como uno ve como en los dos escenarios y ahí uno calcula porcentajes. ¿Ya? Vean esa normalización. Uno podría normalizar por columna, pero la verdad es que eso no lo he visto. ¿Ya? No es muy común. Es que eso es, al menos por esta columna, eso es la precisión. ¿Ya? El precision. ¿Ya? Bueno, y por esta columna, la verdad es que no se analiza. Bien. Entonces, ya, dicho eso, que como, no, y había otros números que me nos salta acá. Así como está el F1 que permite evaluar una matriz, existe otro que se llama, menos conocido, el MSC, que esencialmente, pero igual es súper simple, es la correlación. La correlación entre la respuesta dada por el clasificador y la respuesta correcta. ¿Ya? Eh, ¿Dónde está el? Perdí el mouse. Ya cerramos esto. Y ahí. Es que lo que hace este coeficiente de correlación, pero con respecto a la respuesta correcta, para cada uno de los datos, el sistema dice 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, por ejemplo. El sistema y el ground truth, la respuesta correcta, dice 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, por decir otras cosas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a calcular es la correlación. ¿Se acuerdan la fórmula de la correlación? No, no sé si la vieron en realidad. Pero es esta fórmula de ahí, que está chiquitita. ¿Ya? Es con respecto al promedio, la multiplicación de las diferencias con respecto al promedio. ¿Ya? Y si uno usa esta fórmula, aquí la verdad es que la suma de todos, aquí uno puede saber los distintos casos, la correlación entre estos ceros y unos. Si uno la calcula mediante Excel, correlación va a dar un número. ¿Ya? Ese número es el mismo que está acá. Aquí la verdad es que no hay que hacer esta fórmula porque acá hay 4 casos solamente, dependiendo de los que dependiendo de cuántos hay, pues, los cuantos 0 unos, 1 ceros, y unos unos y 0 ceros. Y entonces ahí uno ve cuántos n son, y ahí uno aplica esto. Y ahí sale esa correlación. Y eso dice que tanto se acerca la respuesta al sistema con respecto a lo que debiera ser, su correlación con respecto a eso. Y cuando es 1 es perfecta, y cuando es menos 1 es perfectamente pésima, ya es perfectamente mala. Que igual es muy bueno porque es darle vuelta y es muy bueno. ¿Ya? Ya, bueno, ese es el otro coeficiente. A veces uno usa ese otro también. Ya, ya. Estos de los True Positive Rate y True Negative Rate tienen otros nombres. En algunas partes le llaman el CAR y el CRR, el FAR y el FRR. Usualmente usado en estos nombres se usan en biometría. Lo he visto cuando evalúan, no sé, detectores de huella, detectores de rostro, salen con curvas con estos nombres, pero que es el mismo indicador. ¿Ya? También se le llama sensitividad y especificidad a estos números de acá. De lo que he visto, les gusta en medicina llamarlos así, porque qué difícil es lo mismo. ¿Por qué les gusta sensitividad, especificidad? Ahí no me sé la regla mnemotécnica y uno tiene que empezar ahí a acordarse. Cuando uno habla con médicos me ha tocado. Y chuta, bueno, que es tan bonito, true positive, true negative, false positive, false negative. Ya, pero tienen que acordar, si van a hablar con cosas con medicina, tienen que acordarse ahí de sensitividad, recall, especificidad, es casi precisión. La verdad es que no, es el true negative rate. Ya. Es uno menos precisión. Me parece que. No lo noté. Bueno. Eh, bueno. Ok. Ya esa es la evaluación clásica. Espero que lo hayan visto. Pero la verdad es que para el taller uno puede ir un poco más allá. ¿Ya? Y lo que. Volviendo al caso de las fotos del Caribe. La verdad es que el sistema no dice es Caribe o no es Caribe. El sistema dice el porcentaje de probabilidad de ser. Aquí vamos a hacer un binario, un clasificador binario donde 1 es sí y 0 es no.
Entonces la salida del sistema fue esta. Esto era 0,75 y esto era 0,45. Entonces vean, esto dijo, no, esto dice 0,49, 0,4, 0,15, 0,85 y 0,95. Ya, ven, en realidad esa es la salida del clasificador. ¿Ya? El tema es que si es que no hacen nada, lo más probable es que la implementación que tienen ustedes está comparando contra 0,5. ¿Ya? Y si es que dices mayor a 0,5 está diciendo positivo y menor a 0,5 está diciendo negativo. ¿Ya? Pero no tiene por qué ser 0,5. Lo que quiero que vean ahora es que ese número 0,5 se puede ajustar. Y de hecho hay que ajustarlo. Y uno puede lograr resultados súper buenos solamente ajustando esa decisión. ¿Ya? El problema aquí es, vean, por ejemplo, este caso de aquí, acá hay un error que no nos vamos a poder sacar. Y recuerden que esta era la bahía inglesa, entonces es un negativo y aquí dice 0,85. Entonces este 0,85 está dando una confianza de que es 0,85. Entonces si queremos dejar fuera esto, nuestro umbral de decisión tendría que ser mayor que eso, ya para dejar fuera eso, para responder negativo para este. Pero aquí tenemos otra que dijo 0,45, decía ahí. ¿Cierto? 0,45 para esto. Claro, es 0,45 y entonces esto nos dice que tendríamos que bajar el umbral para dejar eso como positivo. Entonces ahí se ve que acá vamos a tener algún error. No hay cómo sacar un error porque algo que debió haber dicho que no tienen un número mayor que el otro. Ya, lo que espero que veamos ahora es analizar, ustedes tienen que analizar estos scores, ¿ya? Y su relación con respecto al ground truth. En el ground truth dice es positivo, es negativo. Entonces ven que aquí hay uno que es positivo, que debió decir positivo, debió decir negativo, pero este tiene un score más chico que este de acá. Entonces aquí hay algo que un error que no nos podemos sacar. Bueno, y eso cómo se ve. Entonces lo que hay que hacer es que hay que analizar, o sea, primero lo que necesitamos es analizar lo que se llama el umbral de decisión, ¿ya? Y que por defecto, si es que no hacen nada, va a ser 0,5, lo más probable. ¿Ya? Entonces, vean que internamente, si no están diciendo nada, esto es lo que está haciendo el clasificador, pero eso, la verdad es que lo tienen que implementar ustedes. Ustedes pueden implementar eso, no es gran programación, ¿cierto? Un if, ¿ya? Es un if, ¿ya? Y eso, si ustedes lo implementan, van a poder lograr unos clasificadores mucho mejor ajustados. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, si es que este umbral T, que es parámetro que ustedes ajustan, lo dejan muy bajo, es decir, vale 0,2, por decir algo, si es un valor bajo 0,2, ¿qué va a suceder? Por favor, díganme, los que me están siguiendo. ¿Qué pasa si decimos que ese umbral de decisión es 0,2 y nosotros implementamos esto? Ahí, Podría equivocarse bastante porque como es permisivo, ¿cierto? Ya. Pero es permisivo, es decir, está como sesgado a decir que sí, es muy fácil que diga que sí. Ante cualquier detalle, ante cualquier duda, prefiere decir sí, sí es play. ¿Ya? ¿Ya? Eh, ¿Y por qué uno querría eso? ¿Por qué uno lo querría aumentar? Dependiendo, aquí depende de la aplicación. Por ejemplo, el detector de cáncer, bueno, ahí no sé para qué lado es, pero quizá uno quisiera decir que cuando diga es cáncer, uno le diga cáncer solamente cuando tiene cáncer. ¿Ya? Y ante la duda, abstenerse. Podría ser un comportamiento. ¿Ya? Ahora no sé, en el caso del cáncer quizás es al revés, ¿no? Y no es que uno dice tiene cáncer, uno dice vaya al médico. ¿Ya? La verdad es que para el cáncer quizá uno quiere algo distinto, un valor T alto, cosa que decir, bueno, si uno pone un umbral muy alto, no, de hecho para el detector de cáncer uno espera esto. Sí, está bien, pues, es ser permisivo, ¿cierto? Es ser permisivo, cosa que, pero no es decir tiene cáncer, es decir vaya al médico, ¿cierto? Y entonces, en el caso de ante cualquier duda de que parece que aumenta un poco su probabilidad de cáncer, entonces vaya al médico, vaya al médico. ¿Ya? Y uno lo sesga a que tenga mala precisión. Es decir, que se equivoque mucho, que dice vaya al médico, no tenía cáncer. Eso fue un falso positivo, pero uno necesita el recall. Y que el recall necesita que a todos los que tengan cáncer, a todos los que tengan cáncer los tengo que mandar al médico, ¿cierto? No se me puede pasar uno que tenía cáncer y que se va feliz de la vida,
porque va a aumentar con los años sin tratamiento, ¿cierto? Entonces, ahí hay un caso donde uno necesita desbalancearlo, pero por un tema de que un falso positivo versus falso negativo tienen costos distintos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos en sistemas reales hay un costo, asociado en esto. ¿Ya? Y esto es lo que yo les tengo que hablar. Yo cuando uno lo aplica en el mundo real, uno tiene que pensar en el costo del falso positivo en el caso de negocio del que estamos resolviendo. ¿Ya? Esto no se ve en los cursos de Machine Learning porque como que son datos y uno dice falso positivo, maximizar accuracy, F1, qué sé yo. Pero aquí uno no quiere maximizar F1. Aquí uno quiere salvarle la vida a las personas. ¿Ya? Y ahí es donde vienen costos distintos. ¿Ok? Por otra parte, igual tiene que haber un costo porque uno dice, la vida de la persona vale el máximo, entonces no podemos permitirnos a nadie, ok, entonces respondamos constante sí. Tiene cáncer, vayan a todos al médico, entonces parece un sistema inusable, no hay aporte. Entonces ahí hay que empezar a ver cuánto estoy dispuesto, hay que empezar a analizar las curvas. Ya eso lo vemos en la siguiente slide. Bien. Lo mismo para el otro lado. A ver, un caso donde sea mejor decir algo estricto sería como el que les dije ahí del que responde el correo. Y si es que respondió el correo y no lo respondió, o sea, lo respondió, pero de repente queremos que responda siempre bien. Entonces podemos ser, si somos el dueño de la sucursal y tenemos ejecutivo de cuentas, quiero ser estricto y que decir que la solicitud del cliente quedó completa cuando estoy seguro. Y en el caso que está inseguro el clasificador, que lo marque negativo y yo lo voy a ir revisando. No sé, ya estoy inventando algo. Pero mi punto es que podría haber un caso donde uno quiere hacer un clasificador estricto. Depende del caso de negocio, depende del problema que uno está trabajando y uno quiere algo que sea buena precisión, que responda poco, pero bien. Y me da lo mismo que de ahí tengo un caso. Por ejemplo, hay unos detectores de probabilidad de compra. De hecho, donde este cliente dice, este cliente parece que va a comprar, parece que según su antecedente, yo creo que va a comprar, llámelo por teléfono, para asegurar la compra. Entonces hay como unos predictores de probabilidad de compra de un cliente según sus antecedentes, y esos clientes hay que llamarlos por teléfono según la central telefónica. ¿Ya? ¿Ven que en ese caso es mejor que sea estricto? Porque cada llamada tiene un costo. Tengo que pagarle a la central para que lo llame y le diga, hoy quiero comprar eso. Y sí, y ojalá que diga que sí. Si tengo un sistema que tiene mala precisión y dice muchos, llámalo, 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 y la verdad es que no compra nadie, el sistema no sirve. ¿Sí? Pero dice, pero es que mi sistema responde 5 veces, pero tengo 50 que podrían haber comprado, pero respondió solo 5. A los 5 los llamé y a los 5 compraron. ¿Sí? Eso es buena precisión, pero tiene muy mal recall, es decir, habían 50 que podría haber llamado por teléfono, pero mi sistema detectó solo 5. ¿Se entiende ahí que eso tendría un bajo recall? En ese caso, las llamadas del call center para compra. Por otra parte, eso a veces está bien, es suficientemente bien. ¿Por qué? Porque esas 5 llamadas las llamó y compró, entonces ganó plata en la empresa y en el otro caso no hay sistema, entonces tienen que llamarlos a todos. Entonces, por lo menos este clasificador sirve como de detectar la aguja en el pajar y le dice llama a este, llama a este, llama a este, y con esos 5 quizás se hizo la meta del día o ganó suficiente plata y se paga el sistema. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, ahí hay un caso donde, como llamar al cliente potencial. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el falso positivo versus falso negativo tienen un costo. ¿Cierto? El falso positivo tiene un costo de que llamo a alguien y me gasto ciertos minutos hablando y después no comprar. Entonces, pucha, ya, y le tengo que pagar el call center por la llamada. ¿Ya? Por otra parte, el falso negativo, ¿cuál es el costo del falso negativo en este caso? Los que me escuchan. Los del call center, ¿verdad? Sí, estamos hablando de llamar al cliente. Entonces hay dos casos en este caso. Un clasificador va a decir llámalo o no lo llames. ¿Ya? ¿Cuáles son los costos de los falsos positivos o falsos negativos ahí? El costo de lo que decía usted, la central, la persona que lo llama, los minutos. Ya.
Plata del call center, ya eso es el call Está bien center. claro, si Claro. Ya, y el llaman a falso 100 negativo. personas y 3 compraran, no se justifica el gasto. Claro, y entonces tuve 2 llamadas que no generaron ganancia y tuve un costo porque le tuve que pagar el call center por llamarlo y no ganó nada, perdí plata. Ya, ya. ¿Cuál es el falso negativo ahí? ¿Cuál es el costo del falso negativo? Tienen que pensar en todos los clasificados los dos casos, los dos errores. Sería que una persona que realmente quiere comprar, si no me equivoco, no la llamaríamos si fuera un... ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de eso entonces? No, eso es mucho más alto que hacer llamadas así como... O sea, pienso, tal vez estoy en una visión equivocada, pero yo creo que es más costoso no realizar una llamada porque son pocas las personas que realmente estarían interesadas en comprar algo pensando en un negocio. Y versus la otra persona que tal vez no quiere comprar, yo creo. A ver, lo podemos ser más aterrizado. Supongamos que la llamada al call center nos cuesta, el call center nos cobra 1.000 pesos por cada llamada que yo le digo. Yo digo, llama a este cliente, nos va a cobrar 1.000 pesos por llamada. Eso, el call center le da lo mismo, cobra 1.000 pesos. Entonces, cada falso positivo nos va a costar 1.000 pesos por falso positivo, ¿cierto? Y podemos calcular la plata de eso. Ya, ahora, ¿cómo podemos evaluar la plata del falso negativo? Tratemos de ser más concretos. ¿Cómo puedo evaluar un clasificador que detecta clientes y lo vamos a poner en producción y tenemos que cuantificar falsos positivos, falsos negativos? Tenemos la matriz de confusión. Esto es porque así, tenemos la matriz de confusión de 2 clasificadores, uno da más errores, menos errores, tenemos que saber cuál es mejor. Que no es maximizar el F1, estamos claros, ¿ves? Aquí lo quiero llevar al caso de negocio. ¿Cómo se evalúa un caso de negocio? ¿Cuál es el caso? ¿Cuánto cuesta un falso negativo ahí? Falso negativo sería la persona que quería comprar y que no se le llamó, en el fondo. Ya, Es perder una compra. sí. Ya, ¿y cómo lo evaluarías ahí? ¿Eso? Sería el costo del producto que, bueno, no sé si uno pudiera Eso, saber sí. lo que quiere comprar, pero sería que dejó de comprar lo que quería comprar. Si era una Exactamente. lavadora, serían 300 Exactamente. mil pesos. Exactamente, entonces aquí tenemos que evaluar la plata de la persona que lo quiera comprar y nos comimos esa venta, ¿cierto? Y aquí hay que ver cuánto cuesta eso. Entonces ahí uno tendría que estimar, pero mi punto, por ahí de nuevo hay que ir a los datos y ver cuánta plata, la plata del producto que iba a comprar. Y eso lo multiplicábamos por el falso negativo, ¿cierto? ¿Por cuántos de esos hay? Entonces aquí tendríamos que, ya mi punto es que acá hay un costo que no es evidente, porque el otro del 1.000 pesos la llamada era evidente, ¿cierto? La tarifa nos cobra. Ya, este costo de aquí no es evidente, pero se ve por dónde va, ¿cierto? Podríamos tratar de estimarlo, ¿cierto? Si vamos a los datos. ¿Ya? Y podríamos calcular este indicador, y ese indicador es el que usaríamos acá para estimar en la plata de cuánto nos cuesta un falso negativo. ¿Ya? Entonces ahí se ven que los dos tienen un costo distinto y quizás uno vale 10 el otro o uno vale 5 el otro, y eso nos está diciendo cómo tenemos que desbalancear el clasificador. Y vean que entonces no queremos el F1, no queremos maximizar el F1, no queremos una gran el F1 maximizar significa los dos errores son iguales, tienen el mismo costo, y queremos los dos iguales. ¿Ya? Y aquí no queremos los dos iguales, depende de los costos. ¿Ya? Ya, eso es lo que espero, y que ustedes, en el proyecto ustedes, cuando hagan un clasificador, díganme el costo del falso positivo y el costo del falso negativo para el objetivo del proyecto ustedes. Cuantifíquenlo, ya sea por plata, ya sea de alguna forma. Bueno, los que son de economía, todos lo logran convertir, de alguna forma lo convierten a plata. ¿Ya? Es súper cómodo. ¿Ya? Bueno, aquí estas cosas son más data science y vean ustedes si es que es plata o si es que es, no sé, costo en la imagen o tiempo perdido, no sé, ahí vean ustedes. ¿Ya? Ya, pero para el taller, hagan eso. Y la elección del umbral de decisión, entonces, depende del costo asociado a estos errores. Y espero que ustedes, para el taller, para el clasificador que hicieron, ajusten el umbral de decisión según su caso de negocio. No es 0,5, el por defecto nunca va a ser eso. ¿Ya? ¿Ya? Bien, trate de ser bien claro. ¿Ya? Ahora, vean que aquí
a ver, voy a volver acá a este caso. Ven que aquí nosotros, la verdad es que para estos umbrales, estos numeritos son la respuesta del clasificador. Y aquí nos dice los números. Esto es la distribución de todas las respuestas, pero nosotros podemos ir al subconjunto de los que son positivos. Entonces, mira, el positivo 0,75, 0,45, 0,49, 0,95. ¿Cierto? Si graficáramos uno, y todo el resto son, lo voy a poner con, ahí lo voy a poner con otro color, para ser más didáctico. Todos los otros, estos son números que sabemos que son negativos y esperaríamos que estos valores sean chicos, cercanos a cero. Que el clasificador, si está funcionando bien, para los que son negativos debería dar un score bajo y para los que son positivos debería dar un score alto. Entonces nosotros podemos graficar y podemos crear dos curvas, tomando los que según el ground truth podemos separar los dos casos. Y aquí tenemos dos curvas según los positivos reales. Esta es la salida del clasificador. Salida del clasificador. Todos los que son negativos tienen esta curva y todos los que son positivos tienen estos umbrales. Y uno espera un clasificador que esté funcionando razonablemente bien. A todos los que son negativos le tiene que dar un score más cero. Entonces esto es un histograma. Esto es un conteo de cuántos ejemplos, documento dice aquí, pero de ejemplos, son positivos y el clasificador da un valor más bajo. Y el otro es la cantidad de positivos y esto tiene que dar un valor más alto. Y aquí queda visible los errores. ¿Recuerdan cuando en el ejemplo aquí de la playa había uno que era negativo y que tiene un score más alto que uno positivo? Y eso, ahí hay un error. Con el umbral no nos vamos a poder sacar ese error. Entonces aquí por defecto el umbral es 0,5. ¿Ya? Y entonces todos los que son negativos, es decir, que no son playa y tienen un valor mayor a 0,5, son falsos positivos. Esta área de acá, que son la cantidad de ejemplos que están por sobre el umbral de decisión. ¿Ve? Y esta otra, el área es los que son positivos, que tienen valor menor umbral de decisión, son los otros errores. ¿Se ven eso? Esos de ahí. Esto, lo que estamos contando, estamos contando los ejemplos. Si lo comparamos con 0,5, necesito otro color. Acá hay uno. Este es un positivo de 0,45 y acá hay un negativo de 0,85. Y lo otro no, este también, positivo de 0,49. Y un negativo de 0,55. Ya. Esos son como errores. Con respecto al 0,5, pero se ve que si es que podríamos mover el umbral, podemos ir convirtiendo positivos en negativos. Y dependiendo de estas curvas, podemos encontrar un punto mejor. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si ustedes no hacen nada de 0,5, pero ustedes pueden hacer un clasificador más estricto subiendo y el efecto es que están aumentando un error y disminuyendo el otro. ¿Ya? O pueden hacerlo más permisivo y pueden minimizar aquí, minimizar estos que son los falsos positivos, no, estos son los falsos negativos, y aumentar mucho los falsos positivos. ¿Ya? Se ve cómo se desbalancea esto gráficamente lo que estamos haciendo al mover el umbral. ¿Ya? Espero entonces que vean que cuando ustedes entrenan un clasificador, ustedes logran esta distribución de datos. Y el umbral de decisión, la verdad es que es un ajuste posterior al entrenamiento y uno lo mueve a la posición que uno quiera. De hecho, lo que espero que ustedes hagan es que hagan una matriz para el taller. Espero que ustedes hagan una matriz, ¿ya? Donde para cada uno de los posibles umbrales de decisión T, cada uno de ellos, bueno, aquí suponiendo hay tramos de 0,1, calculan la matriz de confusión para ese umbral de decisión. ¿Ya? Vean entonces que un clasificador no tiene en realidad una matriz de confusión, tiene una lista de matrices de confusión.
y que cada matriz de confusión se le puede calcular precision y recall. ¿Ok? Y aquí podríamos poner el F1 también. Podríamos calcular el F1, cómo se mueve el F1 al ir moviendo el umbral de decisión. Y aquí podemos escoger el punto donde se maximiza el F1, por ejemplo. Y ahí va a decir, no sé, 0,4. Y en 0,4 se maximiza el F1. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, el tema es que se maximiza para estos datos de test. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, lo que yo espero es que ustedes vean que en esta matriz, el F1 finalmente lo que está haciendo es que está promediando precision y recall, y precision está, bueno, precision son los true positives sobre los false positives. Y recall es los true negatives y los false negatives, me parece, ¿no? No son los true negatives. Son los false negatives sobre los true positives. Voy a borrar esa línea que no tiene que ver. Ya. Ok. Vean entonces que aquí tenemos el F1, pero yo espero que, como ustedes tienen falsos positivos y falsos negativos, ustedes pueden calcular aquí otro indicador. Y este indicador es el indicador, bueno, aquí le puse signo pesos, pero es el indicador de negocio, donde ustedes ponderan lo que les dije recién, el costo de un falso positivo, el costo de un falso negativo. Entonces, para esta configuración de este umbral de decisión que tiene esta matriz, tenemos un costo asociado total, plata que nos hace perder el clasificador o que no gane el clasificador. Plata en el sentido como para decir que un indicador no numérico abstracto, sino que real al caso de ustedes. Un indicador de negocio que me da este número acá. Y para cada uno de los umbrales, ustedes pueden llevarlo a cuánta plata gana o cuánta plata pierde la empresa. Espero que lo vean. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Profe? Díganme. Sí, tengo una duda, que estaba buscando el umbral de decisión y no entendí muy bien si es como se dice como una variable ya que vienen en todos los modelos, o habría que como que calcularla como a mano o crear una función que la calcule el umbral de decisión. Por defecto viene definida internamente y es un 0,5. ¿Ya? Cuando ustedes a un clasificador en Python, si ustedes le dicen predict a un clasificador, el predict le va a decir verdadero o true o sea, false, o no me acuerdo cómo dice, no, dice 1, 0. 1, 0, es o no es, positivo o negativo. Eso les dice la función predict. ¿Ya? Pero esa función predict internamente está comparando contra 0,5 y digo, no usen predict, usen la otra función que se llama predict underscore proba. ¿Ya? Proba es como probabilidades. Y lo que hace eso retorna una lista de scores. Ya no lo compara, no lo da binario 0,1, sino que les dice 0,45, 0,32, 0,38, 0,93. ¿Ya? Les da el número. Y ustedes tienen que programar, no es gran programación, tienen que programar el contar los que están sobre cierto umbral. ¿Ya? Es necesario que ustedes hagan ese paso porque en el caso de real, de al poner estoy pensando ya no un clasificador aquí, sino que cuando uno lo pone en producción, uno tiene que poder manejar, decir no sé, a la gerencia que tenemos este proyecto que vamos a detectar, vamos a llamar automáticamente. Uno ya puede darle, antes de ponerlo en producción, ya puede decir más o menos cuánta plata va a ganar. Uno tiene que estimarlo ya, cuánta plata va a ganar o perder. Y a veces uno puede hasta decir, dar esa decisión al gerente, digamos, si es que uno lo desbalancea a falso positivo o falso negativo. O, que de otra forma decir, asignar la plata que cuesta cada uno de estos dos errores. ¿Ya? Usualmente a veces no es decisión del data scientist directamente, porque ya es una decisión de negocio. Espero que vean eso, que esto ya no es una decisión el umbral de decisión, ya no es
decidir el valor del umbral de decisión ya no es análisis de datos puramente, sino que ya a veces hay decisiones de la empresa, de inversión, de visión de la empresa, ya hay temas comerciales ahí. ¿Ya? Y que a veces ya escapa de la decisión de data scientist. ¿Ok? Entonces, y tu pregunta era, que yo sepa no es un parámetro. Está en duro 0,5 interna, ni siquiera nos dicen, es como que internamente decide y calculará internamente un umbral de decisión y que uno puede bypassear ese umbral de decisión por defecto. Y yo les digo, sáquense ese umbral de decisión por defecto porque en el caso de negocio ustedes lo tienen que manejar. Ustedes tienen que decir estos números de acá. ¿Ya? Porque eso ya no es un asunto numérico nomás. Ya no es maximizar F1. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes hagan. ¿Ya? Más aún, si ustedes miran, vean que entonces un clasificador tiene, para cada umbral de decisión, tiene una lista de 4 números, que es la matriz de confusión. ¿Ya? Perdón, y aquí pongámosle con los R. FPR, recuerden los R, los rates, que son los porcentajes, más que el número mismo, hagámoslo en porcentaje, así todos estos números están entre 0 y 100%, ¿ya? O entre 0 y 1, ¿ya? Que son las matrices normalizadas, ¿ya? Ahora estos números, de estos 4, 2 son, en realidad hay 2 números acá, ¿ya? Porque los otros 2 son, si son tan normalizados a 100%, uno es el 100 menos el otro, ¿cierto? Que aquí van sumando 100, ¿ya? Entre el true positive rate y el false positive rate, los dos suman 1, 100%. No, o al revés, o el true positive y el false negative, eso, el true positive y el false negative rate, esos dos suman 100. Entonces, el true positive y el false negative, estos dos suman 100. Entonces, en realidad, uno es uno menos el otro, y lo mismo pasa con estos dos. Entonces, la verdad es que digamos 2. A veces supongamos que vamos a tomar, a ver, aquí depende, pero hay que tomar 2. Supongamos que vamos a tomar estos 2. ¿Ya? Entonces, estos son los dos números independientes y vemos cómo varían en función del umbral. Estos de acá son 2 listas y esto se puede graficar. Estos pares. Y esto representa cómo se mueven los errores en función del umbral. ¿Ya? Eso es la curva ROC. ¿Ya? Esto es la curva ROC. Vean cada uno, aquí dice false positive rate, true positive rate. A ver. False positive rate y true negative rate. No, true positive rate y false positive rate. Ya están graficando este y este. Vean, de esta misma tabla que yo les estoy pidiendo que hagan. ¿Ya? True positive rate y false positive rate. Aquí les salen un conjunto de pares de números. Esos pares de números son estas coordenadas que están acá. Lo que sí ahí yo les dije, la matriz que sea cada cierto, hay 10 umbrales. Aquí uno puede hacerlo continuo para ir calculando para todos los posibles umbrales y van saliendo una lista de pares de esos dos números. ¿Ya? ¿Se ve ahí la curva ROC? ¿Cómo se calcula? Y que ustedes la pueden calcular, no es muy difícil. Si ustedes, yo les estoy pidiendo que calculen esta matriz para cada umbral de decisión, hagan el if y calculen el true positive rate, false positive rate, lo van a calcular y después grafican esos dos números. Vean entonces lo que significa la curva ROC. La curva ROC está mostrando una lista de matrices de confusión. Eso es la curva ROC. Y espero que vean cómo se compara, o sea, cómo se calcula. ¿Y qué significa? Vean entonces que cuando ustedes van a poner o aquí estamos graficando el clasificador en general, cómo logra separar las dos clases. ¿Ya? Pero de aquí hay un solo punto, bueno, aquí está marcado uno, pongamos acá. Después que el tema es que cuando pongan algo en producción, a clasificar de verdad,
tienen que decidir un umbral de decisión. ¿Ya? Y por tanto, uno de estos puntos va a ser finalmente el que va a quedar en operación. ¿Ya? Uno de esos puntos. Independiente de todo cómo se movía la curva. ¿Ya? Y ahí está el tema de la curva ROC. La curva ROC es una forma de ver un clasificador, pero sacarse el umbral de decisión de por medio. Aquí vean que es como que uno muestra la tabla entera, no este valor mismo. Recuerda que una matriz de confusión es una fila de acá solamente. Y usualmente la que hice 0,5. Entonces, cuando estamos comparando clasificadores, cuál es mejor y comparamos solo la matriz de confusión, la inicial, la que les comenté al inicio, estamos siendo bien injustos porque estamos comparando un clasificador según un punto de operación solamente, cuando en realidad quizás el óptimo era otro. ¿Ya? Y estamos comparándolo todos por esta fila. ¿Ya? Entonces, lo que dice la curva ROC es que pongamos, esta es una, y si viene otro clasificador, puede que sea así, y puede que sea más así. Y justo lo estábamos comparando por el 0,5 que daba por aquí y por ahí. Estamos comparando esos dos números. Pero la verdad es que el 1, bueno, no, hago al revés, digamos. Quizás la otra curva sea como así. ¿Ya? Y uno era aquí y el otro era ahí. Eso daba con 0,5 y con 0,5 daba ahí. Y uno está comparando quizás los dos clasificadores, pero con puntos de operación distintos, y uno diría, este clasificador es mejor porque está más cercano al 100%, y este clasificador es peor. Pero el tema era que si relajábamos un poco más el umbral, en realidad era mejor. Y era el umbral 0,7 el que lograba el mejor resultado en este otro clasificador. ¿Ya? Y desde ahí es que dice, para no meternos el umbral de decisión en la comparación, porque eso se ajusta, es que dicen, comparemos mejor el clasificador en su totalidad. Y ahí es donde sale comparar por el área bajo la curva. Y el otro clasificador que le había dibujado que está por acá, va a tener más área bajo la curva. Y por tanto es un mejor clasificador. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, la curva ROC es una forma de comparar que es muy académica. Tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque esto es una forma de comparar dos clasificadores sin jugársela sin ningún umbral de decisión. Es como que dice, este clasificador separa mejor las clases. ¿Ya? Y claro, porque están evaluando formas de clasificar o qué también resuelve un problema como en general. El tema es que cuando usted lo pone en la producción, no sirve la curva ROC. ¿Ya? No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque finalmente en producción hay un punto que es el punto de operación, el que se refleja finalmente. ¿Ya? Y eso significa que vale el punto que yo decida. Y eso es un punto, no es la curva, no es el área, en la práctica. ¿Ya? Y por tanto es la mejor forma de compararlos de otra forma. Y de hecho, las curvas de ROC, si uno los ve, son muy comunes en los papers, cuando los comparan y salen distintas curvas, todas cruzadas, y ahí ven la que gana. Pero vean que comparen su totalidad y la práctica es un solo punto. Y lo que uno hace es que eh, quiero mostrar esto. No, quiero mostrar esto. Finalmente lo que vale es, perdón, ya, en este gráfico, para el taller, voy a hacer para el taller, espero que hagan este gráfico. Hacer este gráfico en el taller. ¿Ya? Para un clasificador. ¿Ya? Hagan esta curva. Espero que hagan esto. Porque aquí se ve que también separa las dos clases un clasificador. Y aquí uno escoge el punto de operación, que es el umbral de decisión. ¿Ya? ¿Ya? O dicho de otra forma, es lo mismo que calcular esta matriz. ¿Ya? O calculen esta matriz. Idealmente calculen, agreguen una columna con signo pesos, entre comillas, ¿ya? Con un indicador de negocio.
y escojan el umbral, que probablemente no es 0,5, escojan el umbral que maximiza ese valor de negocio. Ya, espero haber sido claro con lo que espero que hagan. Ya, perdón, y me falta algo más. Ya, esto es lo que ellos, cómo se evalúa un clasificador, y que finalmente esta es lo que se mide finalmente, se mide al final, ¿ya? Y la curva ROC, la verdad es que yo creo que no es buena idea usarla cuando uno va a poner algo en producción. Ya, es engañoso porque no significa el mejor comportamiento. En producción uno ve un puro punto. Ya. Este es un caso de ejemplo de un gráfico. Esto está hecho por distancias, ya no por score, donde esto era un proyecto que hicimos hace tiempo y que se ve cómo el true positive rate va aumentando cuando esto es el umbral de decisión, que aquí se llama tolerancia a aceptación porque es un valor de distancia. Cómo uno va aumentando, esto va disminuyendo y uno puede saber que lleva un 68% correctas cuando aparece el primer error. Así se lee esto, ¿ya? Y que el error se disminuía en esta zona que tiene un 95% de correctas con un 5% de error. Eh, bueno, esos dos puntos son interesantes. Aquí me acuerdo que era un detector de cheques y decíamos cuántos cheques correctos va a detectar antes que se cuele un malo. Entonces ya aquí hay plata por medio. Entonces digo, si no quieres tener ningún error y no pagarle el cheque a nadie, vas a tener que pagar manualmente un 32% de los cheques. Y ahí este gráfico sirve harto para explicar después y manejar las expectativas de un clasificador en producción. Yo creo que eso es lo más importante si ustedes van a hacer algo en la industria o real, manejar las expectativas. Se puede. Ustedes pueden decir, no va a decir la inteligencia artificial resuelve el problema. No, ningún problema se resuelve. Para los comerciales sí se resuelve, pero para uno que trabaja en esto son puros porcentajes, ¿no? Y eso. Bueno. Y por último, en algunos casos están los multiclass. ¿Y cómo se manejan los multiclass? Son matrices multiclass. ¿Y cómo se hacen eso de las curvas? Se hace más difícil, porque ahora esta curva que les muestro, la mejor forma es calcular bueno, uno calcula la accuracy global, pero lo que sale mejor es calcular curvas, ¿dónde está esto? Eso, curvas de distribución por clase. Uno como que hace, si son 5 clases, uno hace 5 análisis por cada clase en forma independiente. Y uno puede ajustar un umbral por clase. Hay 5 umbrales a decidir ahí. Se hace más difícil. Ya, pero es la forma de proceder. ¿Hay preguntas?